Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo miren esto. Bueno, hoy les voy a subir la clase correspondiente entonces a la semana del 27 de marzo. Vamos a hablar un poco de la investigación científica en psicología y recuerden que tienen que este, subirme, digamos, la tarea 1. Este, bueno, vamos a arrancar. Bueno, un poquitito vamos a hablar justamente de la investigación científica, particularmente la investigación científica en psicología. Bueno, vamos a trabajar el capítulo de Junior Urbano y yo voy a hablar algunos conceptos del Coolican que no están ahora en la bibliografía obligatoria, pero les recomiendo que lo usen porque ahí como habla un poco de las herramientas y las técnicas de recolección de datos específicas de psicología, como son la encuesta, como son justamente eh, la entrevista, etc. Bien, la psicología nos plantea el desafío particular de medir algún aspecto que es considerado subjetivo, ¿no? Esto es lo que vemos todo un poco en la historia de la psicología científica, ¿no? Se empieza a considerar la psicología como científica a partir de que se empiezan a poder medir el alma de algún aspecto, ¿no? Medir. Y por eso los primeros investigaciones comienzan con las investigaciones sobre sensación, los tiempos de reacción y todo lo demás. Entonces, justamente lo que vamos a medir los vamos a llamar variables, que es aquello que puede tomar distintos valores, puede variar entre diferentes momentos o entre diferentes individuos. Acá hay dos clásicos diseños en psicología, uno es entre individuos, donde comparo un individuo, un grupo, una población con otro, o los diseños intraindividuales, donde por ejemplo comparo una persona antes de un tratamiento y después de un tratamiento. Las variables hay que definirlas operacionalmente, sobre esto vamos a insistir más adelante, que definir operacionalmente significa cuál es el conjunto de operaciones o necesarias para medir una variable, para captar parte de ese constructo. ¿Cuál es el indicador? Por ejemplo, la depresión. ¿Qué es un indicador de depresión? ¿Qué me indica que esa persona está deprimida? Que está triste, que duerme mucho, que come mucho, que duerme poco, que come poco. Entonces es lo que me permite, la operacionalización es lo que permite hacer una observación para ver los cambios en la variable. Voy a poder, una vez que observo, medir o clasificar. A veces no puedo medir, entonces puedo establecer categorías numéricas o categorías, ¿sí? Eh, que me permitan clasificar a una persona entre, bueno, deprimida, no deprimida, muy deprimida, poco deprimida, algo deprimida, hombre, mujer. Y se relacionan las variables con constructos teóricos, ¿sí? Pero justamente una variable me permite objetivar ese constructo teórico volviéndolo material, un constructo que es hipotético, es algo que se supone que existe y los fenómenos, o sea, son los que dan cuenta de esa cuestión hipotética. Esto, por ejemplo, Freud mismo lo explica muy bien en sus 5 conferencias del psicoanálisis respecto de justamente el inconsciente y cuáles son las... Es una hipótesis el inconsciente y él va a decir, bueno, yo digo que existe el inconsciente porque estas son las evidencias de su funcionamiento. Bien, confiabilidad y validez. Los instrumentos de medición tienen que ser confiables y tienen que ser válidos. Un instrumento de medición. ¿Qué es un instrumento de medición en psicología? Minuto, piénsenlo. Pongan pausa y piensen un poco. Un test de inteligencia, una escala de depresión y ansiedad, una escala de personalidad, un cuestionario. Tiene que ser confiable, es decir, que sea consistente, que a diferentes mediciones me dé el mismo resultado. Yo no puedo hacerle un test de inteligencia a un chico y me da que es un superdotado y a la semana siguiente me dice que está por debajo de la media. Tiene que ser consistente. Esto es confiable. Yo confío en el resultado porque siempre da lo mismo. Y tiene que ser válido. Tiene que medir lo que dice medir. ¿Sí? Porque yo puedo hacer un test que digo que mide la inteligencia, pero puede ser un test de habilidades sociales o puede ser un test de comprensión lingüística. Entonces decís, bueno, sí, está relacionado con la inteligencia, pero no es un test de inteligencia. Entonces acá la definición que yo dé de inteligencia es importante. La validez tiene que ver con la validez interna. La validez interna tiene que ver con aquellas cuestiones que pueden invalidar mi procedimiento y la validez externa tiene que ver con cómo yo sé que es válido. Generalmente cuando elaboro un test nuevo, comparo los resultados de mi test con los resultados de otro test que ya esté en funcionamiento, con otra herramienta vigente, o con una entrevista, o con el desempeño. Algo que externamente me diga que es válido.
La validez interna tiene que ver con que la herramienta esté bien diseñada para que no tenga problemas de diseño y no estén los datos alterados por cómo yo administre la técnica. Bien, la muestra tiene que ser siempre representativa y suficientemente grande porque mi objetivo es generalizar mis resultados, ¿no? Representativa tiene que ver con que la constitución de la muestra sea más o menos la misma que la población. La población son todos los miembros existentes de ese grupo, de los casos, ¿no? Mi población objetivo, o sea, puede ser una universidad, entonces mi muestra puede ser alumnos de la universidad, mi población es la universidad. Si mi población es todo el país, la muestra tiene que ser más grande y cada vez más heterogénea y más compleja. ¿Sí? Entonces, la población objetivo o el marco de muestreo es la población de la que se tomará la muestra, que son todos los casos existentes. ¿Cómo seleccionamos alumnos de la muestra? Bueno, se recomienda utilizar métodos aleatorios de selección porque esto evita que va a hacer que todas las variables que sean de confusión, las variables explicativas que no son aquellas que yo pueda manipular, queden repartidas de manera aleatoria. Yo a veces puedo seleccionar en función de una variable, esto es utilizar variables de selección. Entonces, por ejemplo, puedo utilizar alumnos de la UNISAL que deban materias de hace más de 2 años. Yo quiero estudiar, digamos, dificultades en el aprendizaje en la universidad. Entonces, voy a elegir aquellos alumnos que ya presentaron algún tipo de dificultad respecto de los otros. ¿Se entiende? Entonces, estoy utilizando una variable de selección. Esto no voy a poder hacer un experimento, esto lo vamos a ver después en diseño, pero tengan, o a veces cuando estoy, por ejemplo, nosotros cuando investigamos el tema de trastornos de alimentación, es muy común estudiar a las mujeres por un lado y a los varones del otro porque parecería que hay comportamientos distintos. De esta manera yo trato justamente de evitar sesgos en el muestreo, ya sea por sobre representar una parte de la población o por no representar una parte de la población. Entonces una muestra es una selección de un subgrupo de la población objetiva. Los métodos de selección de muestreo, esto es bastante sencillo, recomiendo que vayan al libro, pero tenemos aleatorios, que son basados en la probabilidad, y es un método con igualdad de probabilidades, ¿no? Cada caso de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Tenemos aleatorio simple, aleatorio sistemático, estratificados por racimos, depende de los objetivos que yo tenga en la investigación. Esto, si hay alguna duda, después no voy a explicar cada uno de todos, pero el aleatorio simple, que es el primero, es agarro toda la población, digamos, y sorteo entre toda la población. Entonces, cada una de las personas tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Aleatorio sistemático, yo puedo partir de o sea, hay varias formas, yo puedo agarrar y elegir un punto de partida aleatorio y decir elegir 2 de cada, ¿sí? Estratificado, puedo hacer un estrato, puedo decir, bueno, voy a elegir alumnos de tercero y de cuarto y de quinto. Entonces, sorteo de tercero, sorteo de cuarto, sorteo de quinto. Hago una estratificación y después hago un sorteo aleatorio. O puedo hacer por racimos. Por racimos selecciono, por ejemplo, cuarto, quinto, comisión A, sorteo una comisión. Y dentro de esa comisión sorteo a los alumnos. O elijo una comisión y sorteo a los alumnos. Y después no basados en la probabilidad, que generalmente la mayoría de las tesinas y las cosas de grado, cuando nosotros mandamos una encuesta por internet, no es un muestreo aleatorio. Entonces no tenemos controladas las variables, por ejemplo, quienes participan. Entonces los rasgos que pueden confundir y explicar nuestros resultados están confundidos en la variable de autoselección. Y por eso justamente es muy criticada este tipo de muestreos y los resultados que se pueden obtener a través de encuestas, por ejemplo, a través de Internet. Se suelen llamar de oportunidad, de comodidad o de conveniencia. Justamente hay otras formas de muestreo que tienen que ver también con nuestros objetivos de investigación y nuestras modalidades de investigación. Puede ser con informantes clave, o sea, yo estoy trabajando en un barrio y quiero saber cuáles son los problemas de un barrio, y puedo hablar con representantes barriales, con el jefe de la sociedad de fomento, con la enfermera de la unidad sanitaria. Casos críticos, grupos focales, paneles, etc. Bien. A mayor tamaño de la muestra, menor sesgo, mayor potencia estadística, y a menor cantidad, más chica, tenés encubrimiento de problemas de diseños, hay otras variables
relevantes que puedo interaccionar. O sea, estas son las ventajas de una muestra pequeña. O sea, con una muestra pequeña puedo tener un diseño más específico. Puedo estudiar más variables, o sea, puedo hacer más preguntas a menos personas. Son menos costosas. Y bueno, y esto es justamente, se observan diferencias. Cuando hay una muestra muy grande, a veces existe un problema de que yo encuentro diferencias que están sobreestimadas por el tamaño de la muestra, pero no son diferencias tan grandes. Bien, existe, digamos, o clásicamente, digamos, ustedes agarran cualquier libro, esto no, yo lo había sacado, ahora lo volví a poner como uno de los libros, de hablar un poco primero de diseños cualitativos y cuantitativos. Suele existir, digamos, una cierta dicotomía entre diseños cualitativos y cuantitativos. Los diseños cuantitativos son donde yo voy a tener una variable numérica que voy a medir o voy a observar, y los cualitativos, y voy a tratar justamente de refutar hipótesis, y los cualitativos yo en realidad estoy haciendo como una cuestión más de aproximación, de explicación en términos conceptuales de algún fenómeno. ¿Sí? Justamente los términos cuantitativos están más asociados al positivismo, con la idea de observar y medir. Cuantificar es medir sobre una base numérica. En cambio, los métodos cualitativos están más relacionados con la hermenéutica, con interpretar y entender el significado de la experiencia. Estrictamente hablando, las variables, en términos operacionales, como hablamos, son solo cualitativas. Generalmente, hablar de variables cualitativas, si bien está bien, pero estrictamente hablando, en estos términos de algo que mide y toma diferentes valores, obviamente una variable va a ser cuantitativa. Obviamente existen métodos mixtos, y la elección del método entre cualitativo y cuantitativo dependerá del problema de investigación. Entonces, generalmente esto tiene que ver más con una postura ideológica y epistémica de los investigadores. O sea, generalmente es como hay gente que está formada en quali o formada en quanti y encara todo con eso, y generalmente además critican muchísimo el otro método, ¿no? Y en realidad debería ser el problema el que determina el método, no al revés. Pero bueno, somos humanos y generalmente hacemos lo que podemos. Entonces, tenemos, y como digo, más que deberse a una cuestión metodológica, porque metodológicamente hay métodos para hacer quali, para hacer quanti, para hacer mixto, y algunas cuestiones metodológicas inclusive son bastante similares, pero es más una cuestión de postura epistémica. Entonces tenemos investigadores cuantitativas puras, después se puede cuantificar una cualidad. Lo quanti se incrementa y se desarrolla por lo quali. Hay o sea, como opiniones respecto. Hay gente que dice, bueno, hay que hacer investigación cuantitativa y agregarle algo quali. Otros piensan que son diferentes para diferentes posturas, entonces son para usos distintos, y otros que son cualitativos radicales y que piensan que la investigación cuantitativa no sirve para nada. ¿Dónde nos paramos acá? Insisto, depende de una cuestión epistemológica, hay una cuestión más de postura de los investigadores que en realidad de una cuestión metodológica o problemas. No hay una respuesta, no hay una investigación mejor o peor que otra. Hay objetivos distintos de investigación. Pero obviamente si yo quiero hacer una vacuna para curar una enfermedad, y bueno, voy a tener investigación cuantitativa, porque la investigación cuantitativa es la única que puede ser causal. La cual puede ser explicativa, pero no es causal. Las causas y las explicaciones corren por dos vías distintas. Unas son hermenéuticas, las otras son, digamos, de alguna manera matemáticas. Es lo que hablamos la clase pasada. Bien. Ustedes tienen que empezar con el problema de investigación, ¿no? ¿Por dónde empezar? Por un problema. La primera tarea que debe enfrentar el investigador es la de conceptualizar el problema de investigación y darle una formulación adecuada. El problema de la investigación implica interrogarse acerca de los hechos de la realidad. Se apela a los modelos teóricos, se confronta la teoría con la práctica, y es la creatividad del investigador la que va a orientar, la que va, digamos, a determinar el problema. El problema va a ser aquel que oriente y determine la investigación. Yo tengo que fundamentar mi método en mi problema y va a delimitar los alcances de la misma. Hasta dónde puedo hacer, puedo explicar, puedo explicar las causas, puedo establecer correlaciones, puedo describir grupos, ¿qué puedo hacer con mi investigación? ¿Qué es? Es un obstáculo en la descripción, en la explicación de un fenómeno. Ese es un problema. Por favor, quedémonos con esto. Es un obstáculo en la explicación de un fenómeno. ¿Sí? La pobreza, por ejemplo, no es un problema de investigación en esos términos, es un problema político. ¿Por qué existe pobreza? ¿Por qué existe inequidad? ¿Cuáles son las causas de la inequidad? ¿Por qué habiendo tanto alimento hay pobreza?
Eso sí puede ser un problema de investigación. Porque ¿qué es lo que pasa? O sea, o cómo explico, bueno, explico la pobreza, la explico a través del capitalismo. Bueno, explica completamente la pobreza el capitalismo. Digamos, por qué alguna gente es pobre y otra no. ¿Dónde falla en explicar? ¿Qué falla en esa explicación? Eso es lo que me va a determinar un buen problema de investigación. ¿Sí? Puede también ser un problema no de la explicación, sino un problema metodológico. Como por ejemplo, por ejemplo, el año pasado una de las chicas quería hacer una tesina respecto de una escala para medir micromachismos en los ambientes de trabajo. Claro, existen los conceptos de micromachismo y todo lo demás, pero no hay una escala para medirlo. Entonces es un problema metodológico. Entonces, necesito justamente desarrollarlo. Y obviamente el problema no se puede resolver en base a los conocimientos previos, por eso siempre lo primero que tenemos que hacer es leer la literatura, porque a veces planteo un problema que ya está resuelto. E insisto en esto, es un problema de conocimiento. A veces me dicen como problema de investigación, como una de las ideas es partir de la realidad, no sé, el problema es que los abuelitos están muy solos, entonces vamos a ir a los geriátricos. Bueno, sí, está, mejorás el estado de salud de las personas, perfecto, pero ¿por qué es un problema de investigación? O sea, ¿qué pregunta hay? ¿Qué conocimiento nuevo genera? Entonces tiene que ser formulado en términos teóricos a diferencia de los problemas prácticos. Entonces explicar, bueno, la soledad disminuye el estado de bienestar a través de este mecanismo, entonces esta intervención que esperamos que genere este resultado, bien, ahí lo enmarco en términos teóricos, lo mismo que explicaba antes. Bien, las fuentes pueden ser factores ecológicos, contextuales, factores actitudinales hacia el conocimiento, o fuentes del campo de la actividad científica. Esto creo un poco lo expliqué en la clase pasada, dar lagunas teóricas, clarificar diferentes teorías, poner a prueba diferentes hipótesis, problemas tecnológicos, metodológicos, o mismo evaluar resultados como hablamos si hacemos una implementación. Bien, la dinámica cognitiva de la conceptualización y delimitación del problema. Parto de un tema, un área. Si al momento inicial del proceso de investigación se caracteriza cognitivamente por la progresión de lo general a particular. Al principio yo salgo de un tema grande. Quiero estudiar Alzheimer. Quiero estudiar, no sé, mindfulness, como uno de los grupos. Bueno, ¿qué? Identifico un problema, identifico un tema. Identifico las problemas, las posibles preguntas. ¿Qué quiero conocer de ese proceso? ¿Qué quiero conocer de ese tema? ¿Sí? Si sirve para la ansiedad, si sirve para la depresión, si no sirve para nada, si es mejor que otras terapias. Después, caracterizar la naturaleza y el alcance de cada una de estas posibles preguntas, específicas y contextuadas, ¿no? Bueno, pregunto respecto a la efectividad para quiénes, para jóvenes, para adolescentes, para adultos, para personas con depresión, para personas sin depresión, para población clínica, población universitaria. ¿En dónde? ¿En qué momento? ¿Sí? Revisar los antecedentes, ordenar las fuentes, seleccionar las fuentes, aportar una perspectiva disciplinar desde el que lo voy a encarar. Entonces acá me encuentro una diversidad de teorías. Yo quiero estudiar mindfulness. Bueno, yo lo voy a estudiar desde la fisiología. Quiero ver cómo te baja la frecuencia cardíaca, mejora las hormonas del cortisol, disminuye el cortisol, aumenta la oxitocina. Bueno, lo encaramos de efectos fisiológicos y voy a tener toda una teoría de la fisiología. O lo voy a encarar desde la formulación psicológica, voy a hablar del cognitivismo y cómo te reestructura y la organización mental, por decirlo de algo. O inclusive desde un punto de vista energético, y quiero decir, bueno, te alinea los chakras, digamos, aunque esto ya dejaría, digamos, ahí vamos a tener el problema de las herramientas, de cómo mido después la alineación de chakras, pero independientemente en planteo de problema, sirve plantear problemas. Entonces ahí sí, ahí después me encuentro con la factibilidad y la importancia teórica. Digo, bueno, una vez que dije, bueno, voy a estudiar el mindfulness, lo voy a estudiar desde el punto cognitivo, cómo sirve para reestructurar la forma de pensamiento, disminuir los pensamientos negativos. Entonces voy a hacer una escala de pensamientos automáticos negativos. Existen escalas, perfecto, lo puedo llevar adelante. Esto se hizo antes, no se hizo, en qué esto aporta a la teoría. Y finalmente, entonces, armo mi pregunta de investigación, ¿no? ¿Existe alguna relación entre la práctica de mindfulness y los pensamientos automáticos negativos? ¿Sí?
en población estudiantil de entre tanto y tanto años, medido con tal y tal escala. Tiene que estar contextualizado en tiempo y espacio. Entonces yo ya fui de mindfulness a decir, bueno, voy a medir esto, voy a medir pensamientos automáticos negativos en esta población durante tanto tiempo, utilizando tal y cual herramienta. Bueno, chicos, fui súper breve porque yo suelo irme por las ramas. Espero que les haya servido. Básicamente, entonces, pensemos nuestro problema, definamos nuestra población, definamos nuestra muestra, establezcamos los criterios que queremos en esta muestra, elijamos las variables, las herramientas con que vamos a medir o cuantificar esas variables si es que vamos a ir por un diseño cuantitativo, o qué cosas queremos explicar o comprender del proceso, ¿no? Por ejemplo, mindfulness lo puedo encarar por experiencias respecto al mindfulness y armar categorías experienciales. Entonces, someter personas o buscar personas que practican mindfulness y que nos cuenten de su experiencia, si les sirvió para cambiar su vida. Eh, Todas esas cuestiones son cuestiones que ustedes van a tener que ir discutiendo y que van a ir armando en función del tema que tienen al problema que quieren, para redactarlo en forma de una pregunta que luego será transformada en una hipótesis. Vayan teniendo en cuenta que en la redacción del problema van a tener que ir considerando conseguir herramientas confiables y válidas para medir aquello que ustedes quieren evaluar. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Acuérdense de subir el programa y la semana que viene voy a estar subiendo la otra clase. Hasta luego. Bueno, voy a de paso ir apagando el Zoom, si el Zoom me deja. Ahora sí. Chao, chao.